Pues, Señor, esta mañana te queremos dar muchas gracias por reunirnos aquí para aprender de tu palabra. Te queremos agradecer, Señor, por todas esas oraciones contestadas que ponemos siempre en tus manos y que sabemos tienen una respuesta conforme a tus tiempos, Señor, y conforme a tu voluntad. Y en esta mañana, Padre Santo, te queremos pedir por nuestro México. Te pedimos para que pues sea un país de paz y libertad, Señor. Que tú ilumines y guíes a los gobernantes, que las decisiones que tomen sean guiadas por tu Espíritu y sean siempre conforme a tu voluntad, Señor. Que no exista inseguridad y violencia, temor en nosotros. Que quienes no te conocen, pues quieran abrir su corazón y se conviertan a ti, Señor. Te pedimos que protejas a las familias, a nuestros pueblos, a las comunidades, Señor, a los jóvenes que están con tanta influencia negativa, Señor, que les rodea. Que tengamos el valor de hablar a otros para que también te conozcan, Señor, y tú transformes sus vidas, Padre. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, retomando un poquito de lo que vimos, hace 8 días habíamos visto a Pablo reconocido como apóstol. Y vimos que Pablo tuvo que luchar contra quienes trataban de parar su ministerio. Y vimos 3 puntos. Vimos su venida, eso fue la anterior, su venida. Y vimos que había hecho esa tercera visita de Pablo a Jerusalén, donde Pablo había predicado sin haber tenido ninguna instrucción humana, sino por la revelación directa de Dios. Pablo y Bernabé habían subido a Jerusalén y habían tratado un tema muy importante. ¿Recuerdan? Que si los cristianos se tenían que judaizar, que si tenían que cumplir con las tradiciones y las costumbres judías, que si tenían que circuncidarse. Y bueno, vimos que ese es el tema que se trató, ¿sí? Vimos también que Pedro afirma que no tenían que seguir la ley y que en ese concilio en el que se trató todos estos temas se resuelve por medio de Santiago, el hermano del Señor, y que la salvación es aparte de la ley. Luego vimos un segundo punto que fue su compañía. ¿Quién acompañaba a Pablo? Vimos que Tito era griego y era un siervo de Dios que no seguía los rituales judaicos y que era aceptado por los apóstoles. Vimos que se defendía la libertad que tenemos en Cristo, porque el pretender hacer obras para la salvación, pues nulifica la fe y la gracia de Cristo. Y solo en la gracia de Jesús tenemos libertad. Y vimos un último punto que era la comisión de Pablo. Pablo en armonía con esos pilares de Jerusalén, Pedro, Santiago, vimos que tenía esta discusión, ¿sí? Que lo apoyaban también y que eran diferentes campos de acción en los que ellos participaban. Pablo, apóstol de los gentiles, Pedro, a los judíos, ¿sí? Y vimos también que el cristianismo se demuestra por obras, aunque no son las obras las que nos salvan, sino que es una consecuencia de tu fe, es un resultado de la fe que tienes, ¿sí? Vimos esa vital defensa de Pablo sobre la gracia de Dios para poder ser salvos. Y el día de hoy vamos a ver los siguientes versículos, que vamos a estar en Gálatas 2, versículo 11 al 21. Y vamos a ver, el estudio se llama Justificación por Fe. Justificación por Fe en Gálatas 2, 11 al 21. Que es donde nos habíamos quedado el estudio anterior.
Entonces voy a leer Gálatas 2, del 11 al 21, que dice: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Estos son los versículos que vamos a ver el día de hoy. Y dice, pues sí, desde la creación del hombre, este ha tratado de justificarse ante Dios haciendo obras, ¿sí? Obras exteriores, porque el hombre tiene que apagar esa culpabilidad interna y lo hace con esos buenos actos exteriores, o a veces hasta con malos actos, porque el pecado invade todo lo que el hombre es, y Dios lo arregla exclusivamente por el sacrificio expiatorio que Él hizo en la cruz. Es Dios quien resuelve el problema a favor del hombre, aunque el hombre se revela a ello, ¿sí? Vimos en Génesis, sabemos que Caín se rebeló ofreciendo sacrificios que él pensaba que eran aceptos y no lo que Dios había instruido. Vamos a verlo en Génesis 4, 3 al 5. Génesis 4, 3 al 5. Dice Génesis, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Quizá la actitud de Caín fue irreverente, quizá su ofrenda no estaba dentro de las normas de Dios, porque Dios evalúa tanto nuestros motivos como lo que ofrendamos, ¿sí? Y por eso es que cuando
Cuando entregamos algo a Dios o a los demás, nuestro corazón debe estar alegre, debemos hacerlo de dentro para afuera, no nada más cosas exteriores. Eso no sirve. Entonces, cuando demos pues de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestro dinero, de las posesiones, debe ser así, con un corazón alegre. Acuérdate el versículo que dice, Dios ama al dador alegre, ¿sí? No es de que, es que tengo que. No, eso no nos sirve, ¿sí? Y la ofrenda de Abel vemos que fue aceptable, no solo porque era lo mejor que él estaba ofrendando a la Dios, sino que también lo estaba haciendo en total obediencia a Dios, con lo que Dios debió haber revelado, aunque no lo vemos en Génesis. Caín, tal vez desdeñando las instrucciones de Dios, pues trajo lo que quiso traer, ¿sí? Nada más, así, algo de su cosecha, pero su actitud no era la correcta. Vemos también un ejemplo que tenemos en Noé. Noé obedeció, mientras que los hombres de su alrededor, ¿qué estaban haciendo? Construyendo una torre de Babel. ¿Para qué? Para querer llegar al cielo. El mismo pueblo judío del Antiguo Testamento no obedeció a Dios, sino que siguió sus propios pensamientos de cómo acercarse a Dios. Y eso queremos hacer nosotros muchas veces, ¿sí? Buscamos acercarnos a Dios a nuestra manera, a como nosotros creemos. Entonces yo voy a hacer tal y tal cosa porque con eso le va a agradar a Dios. No es así. Isaías 29:13. Isaías, Antiguo Testamento, 29:13. Y dice, pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento del hombre que les ha sido enseñado? Como dice, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque el pueblo judío afirmaba que estaba cerca de Dios, pero en realidad era desobediente y solo estaba cumpliendo con ritos externos. Por tanto, Dios traería juicio sobre ellos, ¿sí? Se había convertido esa religiosidad en algo rutinario, en vez de ser una experiencia sincera que ellos tuvieran con Dios. Y todos podemos caer en lo mismo, ¿no? Podemos caer en ese, pues de alguna manera en esa hipocresía, porque a lo mejor simplemente estamos repitiendo una rutina y acudimos a Dios, pero no con la devoción que debiéramos hacerlo. A lo mejor yo ya cumplí, como decías, Cari, ya leí mi Biblia y ya, ¿no? Pero en el resto del día no tenemos esa actitud adecuada hacia Dios, ya sea como Él quiere que actuemos y que seamos. Bueno, vamos a ver Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión del corazón. Ser judío supuestamente significaba pertenecer a la familia de Dios y heredar todas sus promesas. Aquí Pablo deja claro que ser un miembro de una familia de Dios dependía de cualidades internas, no externas, no nada más estar cumpliendo con reglas y con rituales.
sino que todo lo que tenemos en nuestro corazón, que sea recto ante Dios, ¿sí? Es como realmente somos parte de la familia de Dios, cuando nuestro corazón está limpio, está queriendo obedecer lo que Dios nos muestra. Porque lo que Dios desea es una entrega a Él sincera, de adentro, en obediencia, en querer obedecer a Dios sabiendo que es lo mejor para nosotros. Aunque a veces nos cuesta un poquito de trabajo obedecer lo que Dios dice. Ay, pues como que en esto sí le hago caso. Y en esto, pues aquí como que no. Eso no es obediencia, ¿sí? Eso no es entregarle realmente tu corazón a Dios. Y como vemos desde el principio, el hombre siempre ha querido justificarse ante Dios y no querer aceptar su pecaminosidad. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque muchas veces esos caminos que nos parecen derechos nos ofrecen muchas opciones y no todas son las adecuadas, ¿sí? Y requieren muchas veces muy poca entrega de nuestra parte, ¿sí? Pero cuando el camino que decidimos tomar es así como muy fácil de escoger, deberíamos reconsiderar y preguntarnos, ¿por qué estamos prefiriendo este camino? Pues porque somos perezosos, porque no queremos entregar toda nuestra vida al Señor, porque nada más nos concretamos a, pues yo leo mi Biblia en la mañana o en la tarde, a la hora que tenga mi tiempo devocional, y pues cumplo con ir un día a los estudios, y a lo mejor escucho por ahí alguna otra predicación, y ya. Pero no estamos entregándole nuestra vida, ¿sí? Y no estamos dejando que Dios haga en nosotros esos cambios que necesitamos, ¿sí? O tal vez es porque nos conviene, porque vemos ese camino más fácil, el camino hacia Dios lo vemos como, ay, no voy a poder lograrlo, ¿no? Y en tiempos de Jesús esto era así, ¿sí? Igual que ahora. Y se concretaban a seguir únicamente con esos rituales exteriores del judaísmo, aunque por dentro estaban fallando muchas veces. Pablo, como vimos en el estudio hace 8 días, mostró todas sus credenciales y admite que a pesar de que todo tenía palomita cuando era ese judío tremendo, esto no podía justificarlo ante Dios. Filipenses 3, 4 y 9. Filipenses 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Judío de judíos, hebreo de hebreos. Y a primera vista nos pareciera que aquí Pablo como que se está jactando de todo lo que es, ¿no? Pero en realidad es todo lo contrario. Muestra que esos logros humanos que él tenía, por muy impresionantes que fueran, no pueden ganar la salvación y la vida eterna con Dios. Pablo, como dice aquí, tenía un currículum, ¿verdad? Unas credenciales, impresionantes.
su formación, su nacionalidad, su trasfondo familiar, su herencia, su ortodoxia, su actividad. Pero Pablo no dependía de sus acciones para agradar a Dios, porque hasta las credenciales más impresionantes no son suficientes ante las normas de Dios. Pablo, como vimos aquí, también era fariseo, pertenecía a esa secta judía muy, muy devota, que sus miembros cumplían estrictamente con numerosas reglas que tenían, ¿sí? Además de la ley de Moisés. Y cuando Pablo menciona todas las cosas que para mí eran ganancia, se refiere a todo esto que él era cuando tenía hebreo de hebreos, ¿no? A todos sus méritos, a todos sus logros. Pero lo tiene después por basura, sabiendo que no es eso lo que le va a dar la salvación, ¿sí? Pablo reflexionó sobre todo lo que había logrado en su vida y decidió considerarlo como pérdida, ¿sí? Como basura en comparación a la grandeza de Dios, de conocer a Cristo. Uh-huh. Así deberíamos nosotros considerar nuestra relación con Cristo como lo más valioso en nuestras vidas, ¿sí? Y que sea Cristo el objetivo primordial en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Y aquí nos preguntamos, ¿estoy dispuesta a seguir de esta manera a Cristo, a cambiar los valores que yo tengo del mundo para conocer mejor a Cristo? ¿Estoy dispuesta a reorganizar mi apretada agenda diaria para dedicar un tiempo a esa comunión con Dios, en oración así sincera e individual, y a pasar ese tiempo en oración y en conocer la respuesta a través de su palabra, ¿sí? Pero si lo hacemos, nos vamos a dar cuenta que sí, todo vale la pena. Uh-huh. Pablo vehementemente rechaza toda justificación humana ante Dios. Romanos 3:28. Y esto lo vamos a estar viendo constantemente en el libro de Gálatas, ahora también en Romanos. Romanos 3:28. Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Uh-huh. Clarísimo aquí, las buenas acciones sí son importantes, pero no son las que nos llevan a adquirir la vida eterna. Repetimos, somos salvos únicamente por confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y podemos pensar, pero ¿por qué Dios nos salva solo por la fe y no por las cosas que hago? Porque la fe elimina cualquier orgullo que tengamos, que yo hago más obras que tú, yo soy más buena, yo voy a llegar más alto en el cielo, ¿no? Y además la fe es una acción que Dios hace en nosotros. Nosotros no la podemos hacer. Y la fe exalta lo que Dios ha hecho, no lo que nosotros hacemos. La fe reconoce que no podemos cumplir la ley ni las expectativas de Dios y que necesitamos su ayuda. Y la fe se basa en nuestra relación con Dios, no en lo que hagamos. Ahora vamos a ver el punto 1, la desviación, que lo voy a leer en Gálatas 2, 11 y 13, lo repito. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación
participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, ¿sí? Vimos también en el estudio pasado que los judaizantes acusaban a Pablo de diluir el evangelio para que los gentiles lo aceptaran fácilmente. Y Pablo los acusaba a ellos de negar la verdad de las buenas nuevas al estar agregando requisitos humanos. A pesar de tener la salvación, tú debes de hacer tal y tal cosa. Tú debes primero de cumplir con la ley de Moisés, tú debes primero circuncidarte. Todas esas cosas que no eran. Y aquí vemos que Pablo le habla a Pedro porque Pedro estaba así como de hipocritón, ¿verdad? Estaba comiendo con los cristianos, pero a la hora que llegaban los judaizantes, él se apartaba, estaba fingiendo, ¿sí? Y Pablo lo enfrenta porque sus acciones eran incorrectas y estaba negando el evangelio. Pedro así estaba apoyando su posición de que entonces Cristo no era suficiente para la salvación, ¿sí? Nunca aplica el que nosotros tratemos de faltar a la verdad de Dios, ¿sí? A veces así nos pasa, ¿no? A lo mejor no estamos con los cristianos porque, a lo mejor me van a criticar. Me van a criticar de que yo estoy nada más acá y que estoy muy cristiano, muy cristiana y ya no pertenezco a muchas cosas del mundo, ¿no? Y nos sentimos así un poco incómodos. Y aquí, aunque Pedro, era un líder de la iglesia, estaba siendo hipócrita. Él sabía cómo debía comportarse, pero se dejaba llevar por el temor a los de la circuncisión. Pablo por eso lo confronta a Pedro antes de que sus acciones pudieran dañar a otros. Y lo hace públicamente. Aquí fíjate que hay una cosa bonita de Pablo que deberíamos de tomar como ejemplo, ¿no? Porque Pablo no fue a quejarse con otros de lo que Pedro hacía. No fue y dijo, ay, fíjate, Pedro lo que está haciendo. A la hora que vienen los judaizantes, él se aleja. No, él lo confronta directamente, cara a cara, ¿sí? Y muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Si vemos que alguien está obrando mal, en lugar de decírselo directamente cara a cara, vamos con otro. Oye, Blanquita, ¿ya viste lo que hizo Carmelita? No, es que está muy mal. Eso no debió haber hecho. O sea, en vez de hacerlo directamente con la persona, ¿no? Entonces, y hacemos esas cosas a espaldas de la gente, ¿no? Y hablamos mal de alguien. Bueno, entonces aquí Pablo reprime duramente a Pedro, que era considerado pilar del cristianismo, como lo vemos en Gálatas 2:9. Gálatas 2:9, perdón. ¿Dos qué? 2:9. Ah, no es cierto. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que a mí ha sido dada, Jacob, Cefas, Gálatas 2:9, ¿sí? Ah, 2:9. Eso es. Ah, es que escuché 8:9. No, 9. y Juan, A que ver, eran, otra vez, Eri, desde el principio. y reconociendo la gracia que me ha Sí, sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí vemos, ¿ve? Está diciendo como los pilares de la iglesia, Jacobo, Cefas, que es Pedro y Juan, les dan la diestra, o sea, aprobando lo que ellos decían, ¿sí? Porque
con el comportamiento que había tenido Pedro, consentía de alguna manera lo que los judíos estaban alegando, que era necesario ser judío para ser salvo, o sea, cumplir con los rituales y la circuncisión. Pero Pedro sabía que la salvación era por fe y no por obras. Y esa desviación que él hacía al apartarse, al ser hipocritón, pues era grave. Y en Antioquía era algo de condenar. Pedro comía y tenía comunión con los cristianos de Antioquía, con judíos y gentiles, todos como hermanos en Cristo. Entonces, ¿por qué hacía eso de después apartarse? Vamos a ver en Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En el primer siglo era esa división entre judíos y gentiles, y esto podría haber sido un obstáculo para que se propagara el Evangelio. Recordemos que la mayoría de los primeros creyentes eran judíos, y para ellos era algo escandaloso tan solo el pensar en relacionarse con los gentiles. Sin embargo, Dios le dijo a Pedro que llevara las buenas nuevas a un romano, y Pedro obedeció, a pesar de sus creencias y sus opiniones personales. Dios estaba dejando en claro que las buenas nuevas de Cristo son para todos. Nosotros no debemos permitir ningún obstáculo, ya sea de forma de vivir, de cultura, de idioma, de tu raza, de tu nivel socioeconómico o educativo, para que te impida hablar de Cristo a otros. ¿Se acuerdan los estudios que vimos de esa parcialidad en el libro de Santiago? No debemos ser parciales. A este sí y a este no. No. Y Pedro, como vimos, al llegar los judíos se apartaba por el qué dirían de él en Jerusalén, aceptando así que era necesario volverse judío para pertenecer a Cristo. Y esta consecuencia era algo terrible, pues estaba tropezando a otros cristianos, lo estaba haciendo dudar, a ver si entonces primero tengo que ser judío para después poder ser cristiano, ¿sí? Incluso vemos a Bernabé, que se había dejado intimidar por los judíos que insistían en seguir la ley judaica para ser salvos. Lo vemos en Hechos 15:5. ¿Qué? 15:5. Hechos 15:5. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pablo no podía permitir esta hipocresía de parte de Pedro, que atacaba el centro del Evangelio de Jesús. Gálatas 2:5. Gálatas 2:5. Los cuales por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Sí, Pablo tenía que resistir eso, ¿sí? Vamos a ver ahora la doctrina correcta. Está en Gálatas 2:14-21. Lo voy a leer. Gálatas 2:14-21 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío,
¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, siendo judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? Pablo no es que estuviera enseñando que la ley fuera mala. En cambio, lo que está diciendo es que la ley no nos puede hacer aceptables ante Dios. La ley aún desempeña un papel importante en nuestra vida. La ley nos protege del pecado al darnos pautas de conducta. Nos muestra lo que es pecado, dándonos así la oportunidad de conocer que estamos mal, que estamos pecando y de pedir perdón a Dios. ¿Sí? Nos lleva también a confiar en Cristo, porque sabemos que nunca podemos cumplir, con los 10 mandamientos nunca podemos cumplir, ni con el primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Lo tienes realmente como el número 1 en tu vida? ¿Amas a Dios sobre cualquier cosa? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Ahí ya estamos fallando, ahí nos damos cuenta que no podemos cumplir, ¿sí? La ley sí es de alguna manera una guía. Después de tener esa fe en Cristo, la ley sí nos ubica en cómo debemos comportarnos, ¿sí? La reacción que vemos que tiene Pablo es así, explosiva, ¿no? Pues no iba a permitir que se impusieran cargas a los gentiles que aún ni los mismos judíos podían llevar. En el versículo 14, como dice, ¿no? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a ver Mateo 23, 13. Mateo 23. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué fuerte les habla, ¿no? Escribas y fariseos hipócritas, ¿sí? Porque de todos los líderes del pueblo, los líderes religiosos eran los más reconocidos y los más respetados y los más poderosos. Y Jesús hizo estas acusaciones contra ellos de que nada más les interesaba tener más poder y más prestigio, y les había llevado a perder de vista a Dios. Y que esa ceguera que tenían de no poner a Dios en primer lugar estaba contagiando a la nación, ¿sí? Entonces la ofensa era pública, por lo que la reprensión se hizo en presencia de todos los cristianos. Ellos debían ver la gravedad del asunto y corregirla. La disciplina en la Iglesia de Cristo
es importante para mantener los estándares que se predican. ¿Sí? Es importante que seamos disciplinados. Primera de Timoteo 5:20, no lo busques, aquí lo tengo. Primera de Timoteo 5:20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman, ¿sí? Porque nadie estamos exentos de pecar o de fallar o de cometer errores, ¿sí? Habrá ocasiones en que nos tendrán que confrontar nuestros hermanos en Cristo, ¿sí? O nosotros confrontar a otras personas. Pero esa confrontación no debe ser de que tú, malvado, mira lo que estás haciendo, sino debe ser disciplinar hecha con amor y con el propósito no de hacerlo sentir mal, sino que se dé cuenta de su pecado y que se vuelva a Dios. Porque aún los líderes pueden estar mal y necesitan reprensión, como vimos a Pedro, que era el líder en la iglesia, que vivía como gentil en perfecta comunión con los hermanos, y cuando llegaron los de Jerusalén, pues se retraía actuando nuevamente como judío separatista y como judío prejuicioso, que no me junto con los gentiles, ¿sí? Y Pablo claramente estipula que aún como judíos, ellos mismos son salvos por fe y no por obras. En los versículos 15 y 16 los vuelvo a leer porque sí es importante, aunque lo hayamos visto otra vez. Dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿por qué obligar a otros a cumplir lo que ellos no podían cumplir? Mateo 23:4. Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esas tradiciones de los fariseos y sus interpretaciones y aplicaciones de la ley llegaron a ser tan importantes para ellos como la ley de Dios, ¿sí? No es que fueran malos todos sus reglamentos, algunos podían ser beneficiosos. El problema era considerar que esas reglas hechas por hombres estaban al mismo nivel que las leyes de Dios. Además, ellos les decían a la gente que debían obedecer esos reglamentos, pero ellos mismos no los cumplían. O si los cumplían así de dientes para afuera, era para que la gente pensara bien de ellos, y no lo hacían para honrar a Dios. Por lo general, Jesús no condenó las enseñanzas de los fariseos, sino el hecho de que eran hipócritas. Y aquí cuando dice, en el versículo 16, que dice, para ser justificados por la ley, por la fe de Cristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y la palabra justificación usada aquí significa, pues ya no culpable. Somos justificados ante Dios, limpios ante Dios, ¿sí? Y Pablo declara que es por la fe en Cristo y no por las obras que pudiéramos nosotros hacer. Porque el problema es que somos pecadores, ¿sí? Y todas las obras del mundo no podrían cambiar nuestro corazón corrupto. Jeremías 13:23. Jeremías 13:23.
¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Nuestras malas actitudes, nuestras malas costumbres, hoy pueden llegar a verse tan normales que pudiéramos pensar que no tenemos necesidad de cambiar y que no tememos a las consecuencias, como que nos acostumbramos, ay, todo el mundo lo hace, ahora sí se usa, ¿qué tiene? No es malo, ¿sí? Y eso, pues imagínate como solo Dios nos puede transformar ese corazón corrupto que tenemos. Porque pues por muchas cosas buenas que hagamos, sabemos que el camino de las obras pues solo nos frustra y nos condena, porque sabemos que no las podemos cumplir. Romanos 7:1. Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Pablo defiende este punto importante del cristianismo. Primero, declarando que los judíos cristianos eran pecadores por seguir una ley imposible de seguir y que Cristo mismo es ministro de pecado al romper la ley judaica. El versículo 17, lo repito, y dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y Mateo 12, 7 y 8. Mateo 12, 7 y 8. Mateo 12, versículos 7 y 8. Y si supieses qué significa misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús, cuando dice que era Señor del día de reposo, afirma que Él era más importante que la ley y que estaba por encima de ella. Para los fariseos esto era como una herejía, ¿no? Ay, no se cumple con el día de reposo. No se daban cuenta de que Jesús, Hijo de Dios, había creado el día de reposo. Y el Creador siempre es superior a su creación, ¿sí? Por esa razón, pues tenía la autoridad de anular todas esas ordenanzas que habían puestos de hombres, ¿sí? Porque, bueno, si los judíos cristianos estaban bien, entonces, ¿qué? ¿Jesús estaba mal? Pues por supuesto que no. Pablo declara que regresar a la ley, teniendo ahora la gracia de Dios, es transgresión. El versículo 18, Pablo dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Dice Pablo, he muerto a la ley para vivir para Dios. El versículo 19 que dice, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. La ley nos trae a Cristo para no regresar. Gálatas 3, 24. Gálatas 3, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nuestro ayo. Ayo es como el que cuida el niñero, ¿no? Entonces, aquí está hablando de esa descripción de la ley como ayo, pues refleja a alguien que cuida, ¿no? Que disciplina a un niño, por ejemplo, ¿sí? Pero la ley hizo que nos diéramos cuenta que estábamos mal y que necesitábamos voltear a Cristo. Y ahora que tenemos a Cristo, pues ya no necesitamos a ese ayo, a ese tutor, ¿verdad? Porque la ley nos mostró que necesitábamos esa salvación, pero la gracia de Dios es la que nos da esa salvación, ¿sí? Debemos confiar en Cristo plenamente y no nada más querer estar cumpliendo cosas exteriores. Romanos 7:24. (7:24). 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará? ¿Sí? Porque ahí está el conflicto que tenemos, que radica en que, estamos de acuerdo en que debemos cumplir con los mandamientos de Dios, ¿sí? Pero no podemos obedecerlo y nos duele estar conscientes de eso, de nuestros pecados. Y esta lucha interna contra el pecado era real para Pablo como lo es para nosotros. Y cada vez que Pablo se sentía abrumado por esa batalla espiritual, se acordaba del principio de su vida espiritual, de cómo Jesucristo lo había liberado del pecado. Así nosotros cuando nos sintamos confundidos y abrumados porque el pecado nos atrae, porque sí nos atrae, clamemos a Dios y recordemos la libertad que ya Cristo nos ha dado, ¿sí? Y que tenemos su poder para tener victoria. Entonces, resumiendo, Pablo había muerto a sí mismo y resucitado para vivir para otro, para vivir para Cristo, como lo vimos en el versículo 20, ¿no? Que nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como la canción que acabamos de cantar, ¿no? No soy yo, es Cristo en mí, ¿sí? Y aquí, como vimos, pues, por eso le dijo a Pedro que regresara a la ley judaica, estaba modificando la gracia de Dios. En el versículo 21 que dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Porque destruimos el pilar fundamental del cristianismo, de la gracia de Dios, cuando pretendemos ser salvos por cumplir obras de la ley. Por eso, todas y muchas religiones son opuestas a la gracia de Dios, que sabemos que es un regalo que Dios nos da. Efesios 2, 8 y 9, por último, vemos este versículo. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, sino por obras No por obras para que nadie se gloríe. Este versículo es tan claro entre tantos que nos hablan de lo mismo, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? ¿Por medio de quién? De la fe. Y como dice, esto no de vosotros, es un don de Dios.
no por obras, nos vuelve a decir, para que nadie se gloríe, ¿sí? Porque muchas personas, aún después de haber recibido ese regalo de salvación, sienten que tienen que cumplir con ciertas cosas, ¿no? A menudo creen que eso van a hacer que se acerquen a Dios. Y debido a que la fe y la salvación son regalos, pues debemos tener esa actitud de agradecimiento a Dios, de alabanza a Dios, de alegría por darnos ese gran regalo. Nos dio el regalo de su Hijo, nos dio el regalo de que somos salvos, de que tenemos la vida eterna. Entonces, estar agradecidos, ¿sí? Y teniendo esa fe, apropiándonos de todas esas promesas que Dios tiene para nosotros y que todo lo que, las enseñanzas que nos muestra en su palabra, que queremos cumplir. ¿Por qué? Porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Entonces, pues, tengamos presente siempre eso, ¿no? De la salvación por fe, por gracia, por ese don maravilloso que es la fe. Como dice el versículo, no es tuyo, Dios lo pone en tu corazón, ¿sí? Entonces, ¿te has apoderado tú de esa gracia de Dios? ¿Realmente tienes fe en Dios o nada más le crees a ciertas cosas que Él dice? Y lo demás todavía tienes dudas y como que dices, no, se me hace que en esto como que no. Porque acuérdate que la duda son trampitas del maligno, ¿eh? Que ¿a poco crees lo que Dios dice? ¿A poco crees en ese libro que ya se escribió hace tantos años? Eso ya está obsoleto, ahora ya no es así. No, la palabra de Dios es siempre. Y está vigente hace años y en la actualidad y lo estará hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, pues ese es el estudio de hoy, chicas. Voy a dar gracias y Padre nuestro, pues te queremos agradecer por habernos dado el precioso regalo de salvación, Señor, a través de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque somos justificados ante ti por medio de la fe en Jesús y no por una serie de leyes o reglas que finalmente sabemos que nunca podríamos cumplir en su totalidad. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe para poder mostrar tu presencia en nuestra vida a quienes no te conocen, Señor. Te queremos pedir también que nos des valor para compartir el Evangelio, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.